En el extremo sur del continente americano, Ushuaia ha sido considerada durante décadas la ciudad más meridional del mundo. Sin embargo, desde hace un tiempo Chile pone en duda ese récord. ¿A qué se debe? ¿Cuál es en realidad la ciudad más austral? A continuación te invitamos a conocer Ushuaia, la ciudad que lucha contra una increíble plaga de castores. Pero antes, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. A 1000 kilómetros de la península antártica y sobre el paralelo 54 sur se encuentra la ciudad de Ushuaia, dentro de la isla grande de Tierra del Fuego. Esta gran isla es la quinta más grande del mundo que cuenta con una frontera internacional, ya que es compartida por Chile y Argentina. Estos dos países comparten más de 5000 kilómetros de frontera, por lo que es la tercera más larga del mundo. Entre ambos se encuentra la cordillera de los Andes. Ushuaia posee la particularidad de ser la única ciudad argentina que se encuentra del otro lado de la cordillera respecto al resto del territorio. Allí podemos ver los carteles que indican que nos encontramos a casi 18.000 kilómetros de Alaska por la extensa ruta panamericana. Sin embargo, tendremos que cruzar el estrecho de Magallanes en ferry para ir de la isla hacia el territorio continental. Y la ruta también se cortará entre Colombia y Panamá, aunque esa es otra historia. Tanto Ushuaia como el resto de la isla se enfrentan a una terrible plaga invasora no autóctona. Se trata de los castores, que dañan y alteran al ecosistema. La historia se remonta a 1946. En ese entonces, la industria de las pieles de castores era muy valorada. El gobierno argentino importó 20 castores desde Canadá, con el objetivo de que se críen en Tierra del Fuego, donde tendrían buenas condiciones. Este es el lugar donde quedarán los castores de Moose Lake. Agua, frío y el marco magnífico de las montañas de severa imponencia ampararán sus vidas futuras. Pero nada resultó según lo planeado. Hoy se calcula que hay más castores que personas en la isla y son una plaga. Es que para desarrollarse alteran todo el ecosistema. Son eximios ingenieros hidráulicos. Talan los árboles y forman madrigueras para generar estanques con agua tranquila. Estas son las mejores condiciones para su desarrollo y para defenderse de sus depredadores, que en Canadá son los osos y los lobos, pero en Tierra del Fuego no hay ningún depredador, por lo que ganan cada vez más territorio. La otra diferencia con el norte es que los árboles canadienses crecen con una gran facilidad, pero en Tierra del Fuego evolucionaron sin esta especie que los amenazara, por lo que tienen un crecimiento mucho más lento. Los castores tiran abajo en unas horas o pocos días árboles que tienen casi 300 años de vida. Recién en 1981 se permitió la caza de estos animales, pero no es nada sencillo hacerlo, ya que se desarrollan en un ambiente muy inhóspito y en tierras que son casi vírgenes. Si bien se creía que no podrían salir de la isla, hace más de una década se vieron castores del lado chileno, en la parte continental. Por eso, la amenaza de los castores podría seguir por la cordillera de los Andes hacia el norte. Ante esta situación, los gobiernos argentino y chileno firmaron un acuerdo en 2009 para hacer frente a esta plaga. La mejor solución es erradicar a los castores de la isla. Así lo consideran casi todos los especialistas y ambientalistas, debido a la forma en la que afectan al entorno. Pero no es una tarea sencilla y tardaría décadas. Por el momento no se implementó el programa por falta de fondos, ya que sería muy costoso. Igualmente existe cierta ambivalencia en la ciudad respecto a los castores. Es que más allá de su impacto se transformó en un símbolo cultural. El centro de esquí, que es el más austral del mundo, se llama Cerro Castor. Hasta se organizan avistajes de estos animales para los interesados. En esta ciudad existió una de las cárceles más emblemáticas a principios del siglo XX. Como se trataba de una zona poco poblada, el gobierno argentino construyó un presidio que funcionó entre 1902 y 1947. Allí se envió a reincidentes y presos políticos que vivían bajo extremas condiciones. Por el frío y el aislamiento, los internos estaban en condiciones similares a los rusos que eran enviados a Siberia. Pero además, se combinaba con que era una isla, como muchas cárceles famosas. De esta forma, no había un paredón exterior como seguridad de la cárcel. Quienes lograban escapar morían a los pocos días u optaban por regresar para seguir con vida.
Actualmente es un museo y se puede visitar. Para los turistas que lleguen a Ushuaia tendrán una gran cantidad de alternativas disponibles. Por ejemplo, podrán navegar por el canal de Beagle, desde donde tendrán la posibilidad de apreciar pingüinos, lobos marinos y hasta ballenas, según la época del año y el lugar. Los amantes de la aventura podrán hacer trekking, ver glaciares y lagos y hasta toparse con las turberas. Se trata de formaciones vegetales que actúan como una esponja para contener inundaciones y tardan siglos en formarse. La turba ayuda a que nos encontremos con uno de los ambientes más limpios del mundo. Desde Ushuaia también podrán embarcar quienes quieran visitar la Antártida como turistas. Y allí podrán ver auroras australes, además de conocer un paisaje único. Sin saberlo, tal vez muchos ya han visto imágenes de la ciudad. Es que El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio, tiene escenas filmadas allí. La mayor parte del film se rodó en Canadá y Estados Unidos, pero el rodaje se extendió y se acabó la nieve en el hemisferio norte, por lo que decidieron trasladarse al sur y terminar allí. La otra referencia cultural que no podemos dejar de lado es El faro del fin del mundo, de Julio Verne. Este autor francés situó su novela en la isla de los Estados, unos kilómetros al este de Ushuaia, y con un clima aún más duro. Mr. Denton, get up here. We better hurry. De hecho, la cárcel se había instalado allí, y luego se mudó por una cuestión humanitaria. Ushuaia, que se autodenomina el fin del mundo, fue considerada históricamente como la ciudad más austral del planeta. Sin embargo, en 2019 el gobierno chileno comenzó a considerar a Puerto Williams como una ciudad. Se trata de un poblado que está del otro lado del canal de Beagle y en la isla Navarino. Tiene 1.800 habitantes según el último censo en 2017. El motivo es que cambian las normas de este Instituto Nacional Estadístico en Chile, por el cual lo que se consideraba hasta ahora pueblo va a pasar a ser ciudad, por la fea cantidad la actitud de del Instituto chileno, no sé, ¿no? Fea la actitud. Si bien está más al sur que Ushuaia, muchos creen que por su escasa población e instalaciones no puede ser considerada una ciudad. Todo nace con una modificación del INE a la categoría de ciudad, que antes eran localidades entre 5.000 y 10.000 habitantes, ahora califican desde 2.000. Ushuaia tenía 57.000 habitantes en 2010, por lo que pocos dudan en otorgarle el título de ciudad. Por fuera de estas ciudades existen otros lugares que en el futuro podrían llegar a ostentar el récord. En la misma isla que Puerto Williams, pero más al sur, nos encontramos con Puerto Toro, que se adjudica el récord de ser el poblado más austral del planeta. Allí viven alrededor de 30 personas y muchas de ellas viven de la pesca. Más al sur continúa el archipiélago de Tierra del Fuego, pero el clima se hace más y más hostil. De hecho, nos encontramos con el famoso Cabo de Hornos, por donde transitaban las grandes embarcaciones que cruzaban los océanos Pacífico y Atlántico antes de la construcción del Canal de Panamá. Las duras condiciones climáticas generaron cientos de naufragios en la zona. This island back here is Cape Horn. Oh my gosh, we are a ways from home. Yep. Holy cow. That is the middle of nowhere. Actualmente, junto al faro de la isla Hornos, vive un militar chileno junto a su familia. No lo hace de forma permanente, ya que rota una vez por año la familia que vive allí. Aquí nos encontramos con las personas que más al sur viven en el continente americano. Lo que sigue, unos 900 kilómetros después, será la Antártida. Y bueno, allí también podemos imaginar que el día de mañana se construya una ciudad, aunque por el momento la gran mayoría son bases militares y científicas. Solo hay dos pequeños lugares con población civil: Villa Las Estrellas y Fortín Sargento Cabral. Según tu opinión, ¿a quién pertenece el récord de la ciudad más austral del mundo? ¿Podemos considerar a Puerto Williams una ciudad o sigue siendo para Ushuaia? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, tal vez sería una buena idea que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos a que sigamos produciendo más y mejores videos. Además, tendrás acceso a materiales exclusivos y a encuestas.